dentro de una de las características que tenemos los seres humanos es que somos seres sociables, seres que nos relacionamos con otras personas. No ha existido un solo ser humano que haya nacido en este mundo solo. Todos nacemos de un papá y de una mamá, y allá hay tres personas, el hijo y el padre y la madre. Todos entonces estamos llamados a relacionarnos con otras personas, con las personas que nos cuidan, con las personas con las que compartimos el colegio, la escuela, la universidad, el trabajo, cuando formamos una familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Todos entonces necesitamos relacionarnos con otras personas. Y como quiera que el hombre es relacional, surge también de allí algo que se llaman que las leyes que establecen los límites desde donde van mis derechos hasta donde llegan los derechos de los otros, desde donde tengo, hasta donde tengo mis deberes, mis obligaciones, hasta que están las obligaciones de los otros. Precisamente porque si no existieran esos límites, podríamos abusar de nuestros derechos y como quiera que hay otras relaciones con otras personas, pues también tenemos que tener esos límites. Por esa razón, todos los estados del mundo establecen su legislación, establecen sus leyes, sus normas, sus decretos, las constituciones. Los organismos internacionales constituyen normas, constituyen tratados internacionales que debemos también respetar y que todos ellos están tendientes a la regulación de las relaciones entre los seres humanos. Asimismo, Dios ha establecido unas leyes, unos mandatos, unos preceptos, y nosotros todos somos llamados a cumplirlas, a cumplir esas normas que el Señor ha establecido para nuestro propio beneficio. Las normas no son para amargarnos la vida, para establecernos cadenas, sino precisamente para que haya un orden establecido. Y Dios es un Dios de orden. Hoy nos está invitando entonces, nos está invitando la palabra de Dios a que miremos algo que es muy importante, que es el cumplimiento de esa palabra de Dios. Entonces, quiero compartir con ustedes este, la liturgia de la palabra de Dios del día de hoy, dándole gracias en primer lugar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra. Padre, te damos infinitas gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Te damos gracias por ese Hijo tuyo, Señor, hermano nuestro, que vino a esta tierra a enseñarnos, a explicarnos, a que nosotros debemos cumplir tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo derramado en nuestros corazones. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos del 15 al 20. Si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Delante de ti tienes fuego y agua. Escoge lo que quieras. Delante de cada uno están la vida y la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. La sabiduría del Señor es muy grande. Él es muy poderoso y lo ve todo. Dios ve a todos los seres que creó y se da cuenta de todo lo que el hombre hace. Él a nadie ha ordenado pecar, ni deja sin castigo a los mentirosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo es tomado, Salmo 119. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichosos los de conducta intachable que siguen la voluntad del Señor. Dichosos los que guardan sus preceptos y lo buscan de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Tú mandaste que tus decretos se observen exactamente. Ojalá estén firmes mis caminos para cumplir tus órdenes. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Cuida de tu servidor y viviré para cumplir tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus estatutos y lo seguiré hasta el final. Enséñame a cumplir tu voluntad y a observarla de todo corazón. Dichoso el que camina en la ley del Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. A los maduros en la fe los proponemos una sabiduría, no la sabiduría de este mundo o de los jefes de este mundo que van siendo derribados. Proponemos la sabiduría de Dios, misteriosa y secreta, la que Él preparó desde antiguo para nuestra gloria. Ningún príncipe de este mundo la conoció, porque de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, ningún ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para quienes lo aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que que te entregue al juez, el juez al policía y lo metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento.
Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es así y no cuando es no. Lo que digan de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura hay algo que es muy importante. El texto comienza diciendo, si quieres, si esa es tu voluntad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libertad de escoger. Siempre estamos ante dos caminos, o hacer el bien o hacer el mal, amar u odiar, andar en la luz o andar en tinieblas, perdonar o no perdonar. Siempre estamos ante dos caminos, pero Dios no nos obliga a nosotros. Él nos dice que nosotros somos los que tenemos que escoger, pero por eso que escojamos vamos a tener unas consecuencias, porque toda decisión que nosotros tomemos va a tener sus consecuencias. Y en esta primera lectura entonces nos dice que si quieres guardemos los mandatos y permanezcamos fieles a la voluntad de Dios. Y que Él nos ha puesto delante la vida o la muerte, el fuego o el agua, pero que seremos, de acuerdo con lo que escojamos, pues tendremos las consecuencias, porque Dios no nos obligó o no nos autorizó a ninguno a cometer pecados. Por esa razón, entonces, es la decisión de cada uno de nosotros en ejercicio de esa libertad que Dios nos ha dado. Por esa razón, miremos entonces cómo Jesús empieza diciendo en el Evangelio que Él no vino a abolir la ley. Estamos hablando, o el Señor está hablando acá, de la ley del Antiguo Testamento, sino que Él dice que vino a qué? A completarla, a perfeccionarla, con Él mismo, con Jesús mismo, porque era Jesús, es la promesa que había hecho Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, Él les deja muy claro que Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, no ha venido sino a que a darle plenitud, a darle cabal cumplimiento, porque hasta ese momento, por eso habla de que si el comportamiento de los discípulos no es mayor que el de los fariseos y el de los escribas, que eran las personas que hasta ese momento tenían la autoridad de interpretar la ley. Si lo de los discípulos, es decir, nosotros somos los discípulos de Jesús, si nosotros no vamos más allá de lo que establecían en el Antiguo Testamento, pues no vamos a ser sus discípulos, sino que nos vamos a quedar como eran los fariseos y los escribas, que estaba la ley, pero no la cumplían. ¿En qué sentido no la cumplían? En que no amaban, en que la ley era la ley por la ley y no con una finalidad, con un propósito. Como lo dije al principio, la ley siempre tiene una finalidad y un propósito, es que establecer los derechos del hombre en sus relaciones con consigo mismo, con la familia, con el Estado, con el mundo. Es esa regulación, esa reglamentación que existe, pero el hombre es el que es destinatario de esa ley. Entonces, aquí lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo Jesús es que las leyes están para qué, para cumplirlas, para llevarlas a la práctica, para llevarlas, para cumplirlas en el diario caminar nuestro. Y para eso entonces hace una relación, en este caso específico, de 4 normas que estaban, o mandatos o mandamientos que estaban establecidas
desde el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Y entonces habla acá del alcance, de la interpretación, del cumplimiento y de la práctica a la que debemos llegar nosotros como sus discípulos. No solamente nos debemos quedar en el conocimiento de la ley, sino que tenemos que llevarla a la práctica en nuestras relaciones, vuelvo a decir, con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad, con nuestro país y con el mundo entero. Y habla entonces en este caso de cuatro mandamientos que estaban establecidos en la ley de Moisés, que era el primero de ellos. Se refiere a no matarás. Este es uno de los mandamientos que está en la ley de Dios, pero Él le da un alcance diferente. Por eso Él dice que Él viene a darle, ¿qué? Plenitud. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona del común, todos los seres humanos sabemos que no debemos matar. Y casi en todos los países del mundo está reglamentada, es prohibida esta acción de que un ser humano mate a otro ser humano. Pero Jesús, ¿qué nos está diciendo acá? No es solamente no matar el cuerpo de una persona, sino miren cómo nos está diciendo, a ustedes les han enseñado, no matarás, y el que mate será reo de justicia. Hasta ahí dice Jesús, eso es lo que dice la norma, el mandamiento del Antiguo Testamento. Y dice, sin embargo, yo les digo, ¿no? O sea, ¿cómo va más allá de simplemente quitarle la vida física a una persona? Yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, será procesado. Y dice que el decir malas palabras contra otra persona, por ejemplo, aquí dice imbécil, tendrá que comparecer ante Sanedrín y si lo llama necio, merece la condena de la ajena del fuego. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No solamente la prohibición es de matar el cuerpo de una persona, es que cuando usted insulta a una persona, cuando usted la maltrata, cuando usted le dice cosas a esa persona, la está matando, ¿qué? Espiritualmente. Por eso entonces acá el mandamiento es más allá de quitarle la vida física a una persona. Nos está llamando a que el que se deje dominar por la cólera. Uno piensa, o por lo menos yo pensaba cuando conocí este mandamiento, yo decía, pero de pronto Dios es exagerado, pero me he dado cuenta que no es así. En mi trabajo he pensado mucho como un joven, por ejemplo, de 18 años, que obviamente hay personas que son menores que también quitan la vida a otra persona. ¿Cómo es que esa persona coge una navaja y mata a otra? Y ahí es donde he entendido este mensaje del Evangelio. Porque esa persona lo ha hecho, ¿por qué? Porque ha tenido enojo en su corazón. Se ha dejado dominar de la ira en su corazón. Y la manifestación de sacar esa puñaleta, de sacar esa navaja y quitarle la vida a otra persona, es la consecuencia de ese enojo que hay en su corazón. Por eso es que la interpretación o la plenitud que Jesús viene a darnos con este mandamiento de no matarás es cuando usted tenga enojo en su corazón porque está diciendo, el que se deja llevar de la cólera, del enojo, de la rabia contra su hermano, ese será llevado al Sanedrín. ¿Por qué? Yo vuelvo a decir, si tienes enojo en tu corazón, eres sujeto fácil de que puedas quitarle la vida a a otra persona. No te dejes llenar de cólera. En las oportunidades que Dios me permite a mí realizar talleres, cuando les pregunto a las personas cuál es la emoción que lo domina a usted, siempre en un 90, en un 89%, mucho más si quisiéramos decir, dicen el enojo, la ira, la rabia. Hasta los niños pequeños de 2 y 3 años ya hablan de que tienen enojo y tienen rabia en su corazón. Entonces Jesús, ¿qué está diciendo acá? Ojo con eso.
porque eso es una espiral que va creciendo, es una semillita de amargura que hay en el corazón, la rabia, el enojo, la cólera. Y cuando tenemos eso, pidámosle al Señor que nos quite ese enojo, que nos quite esa cólera, porque así como vamos creciendo en el cuerpo, ese enojo, esa rabia, esa ira va creciendo en nuestro corazón. Y por eso entonces cuando alguien nos dice algo, reaccionamos o reaccionan muchas personas de una manera que dice uno, pero ¿por qué reaccionó así? Porque es que se ha probado científicamente que esas emociones van creciendo en el corazón. Eso que no sale a la luz, eso que no se saca, ese enojo que está ya guardado, va creciendo. Y por eso es que uno es como cuando se llena la gota del vaso, alguien le miró, alguien le dijo algo y sacó una puñaleta, un puño, un golpe y se lo dio a su hermano, al otro. Entonces, por eso Jesús nos está hablando en este primer evento de no matarás. Y él dice que no es solamente no quitarle la vida a una persona, sino también es todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano. Segundo, habla entonces que a ustedes también les han dicho, no cometerás adulterio. Sin embargo, yo les digo que el que mira a otra persona deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Ojo, a todas aquellas personas que juraron ante Dios, que prometieron ante Dios a través del sacramento del matrimonio, que estarían con esa mujer o con ese hombre hasta que la muerte los separe. Porque también aquí el adulterio, ¿cómo lo entendemos? Si le preguntamos a cualquier persona qué es el adulterio, dice, no, es tener relaciones sexuales el hombre casado con la mujer o la mujer casada con un hombre. Pero no es, Jesús nos está dando un alcance diferente a este mandamiento, porque dice que el que mira, o sea, el que no la ha tocado, simplemente la ha mirado a esa otra persona deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio contra su esposo o contra su esposa. Cuando, ojo también acá, cuando uno mira una persona, un hombre o una mujer casado mira a otro o a otra persona deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Por qué? Porque igualmente, así como el enojo, el enemigo sabe qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. Él sabe que hemos deseado y empieza a trabajar en el enemigo. Recuerden que en el libro del Génesis, en la creación, dice que el Señor dice que la serpiente es el animal más astuto que existe en la creación. El enemigo es astuto, es sutil y hace deseable, hace agradable el pecado. Por eso es que cuando mira ese hombre o esa mujer casado, mira a otra persona deseándola en su corazón, ya cometió adulterio. Es solamente el comienzo. Y por eso les digo, ojo, ojo, cuando usted mire a otra persona deseándola, uy, qué bonita mujer o qué bonito hombre, pídale perdón a Dios, porque a la única persona que puede mirar de esa manera es a su esposo o a su esposa. Porque reitero, ese es el comienzo del adulterio. Al día siguiente, entonces, el enemigo que hace, sabiendo que usted está mirando con ganas o con esa mirada de deseo desde el corazón a esa persona, pues van a llegar las palabras, luego la relación, luego el tintico, y así va aumentando hasta cuando usted menos se dio cuenta, está envuelto en esa red del adulterio. Entonces, por eso Jesús se nos está diciendo acá, no es solamente tener esa relación sexual, fíjese en su corazón, y si usted desea de su corazón eso, deténgase, pídanle al Señor que le quite eso, para ese deseo que hay en su corazón, porque ya, si usted no se da cuenta, va a seguir avanzando hasta que cometa adulterio. Y luego habla del repudio en el tercer aspecto, dice, a ustedes les han dicho, el que repudie a su mujer que le dé acta de repudio. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo,
perdón, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1 dice, si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribirá el acta de divorcio, se lo entregará y la echará de su casa. Obviamente que eso vale, en ese momento era para la mujer. Jesús entonces, ¿qué está diciendo? Que el que le dé esa acta de divorcio, y dice, no estoy hablando de unión ilegítima, porque eso ya es un caso de fornicación, está hablando de una mujer y un hombre que se han consagrado por el matrimonio ante Dios, de que van a ser esposos o van a ser cónyuges. Él está diciendo, la induce entonces el que divorcia a su mujer, se divorcia a su mujer o de su esposo, dice, lo induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Tristemente, en mi trabajo me he dado cuenta que lamentablemente cuando una mujer o un hombre se divorcian, se separan, casi nunca se quedan solos. Van y buscan otra relación con otra mujer y lamentablemente desde ahí, en lugar de arreglar la situación, lo que hacen es empeorarla. En los delitos sexuales contra menores son muchísimos los casos, pero muchísimos los casos en que el violador o el abusador es ese hombre o es esa mujer que el señor llevó, la señora llevó a su casa a convivir con sus hijos. Ahí es donde yo entiendo que el Señor nos está diciendo, no, se ha dicho que usted puede repudiar en la ley de Moisés, que le podía dar acta de divorcio a la mujer cuando encontraba algo vergonzoso en ella. Pero Jesús que está diciendo, ojo con eso. Miren que si usted se divorcia de su mujer, la está induciendo a que ella cometa adulterio. Porque es que lo que Dios estableció es que el hombre y la mujer se unan hasta que la muerte los separe. Que luchen, que se esfuercen. No va a ser una situación, un matrimonio no es fácil, pero es una lucha continua, es una lucha de mirar cómo crece cada uno de ellos, cómo el uno se dona con el otro. ¿Para qué? Para educar a los hijos, para educar a los hijos en la fe, en el crecimiento de su cuerpo, de su mente, de su alma. Pero nadie hace lo que el esposo, lo que el papá y la mamá hacen con sus hijos. Por eso es que es tan tremendo el hecho, las consecuencias de un divorcio. Yo creo que lo más doloroso que le puede pasar a una persona, hombre o mujer, es que se divorcien. Y más grave aún es cuando hay hijos de por medio. Ningún ser humano, ninguna mamá, ningún papá pueden educar a los hijos como realmente es el papá o la mamá. Entonces, es simple y sencillamente dejar que sea Dios el que construya la casa. Si Dios construye la casa, las dificultades, los problemas que se presenten, se van a resolver de mejor manera. Pero la solución no es el divorcio, la solución no es la separación. La solución es acudir siempre a que sea Dios, como dice en el Salmo 127. Si Dios no construye la casa, en vano trabajan los obreros. Sea Dios el que construya nuestro hogar, nuestra casa, porque realmente el mundo entero está perdiendo la concepción de lo que es realmente la familia, precisamente por esto. Porque ante cualquier dificultad en los esposos que han contraído matrimonio, entonces la solución es separarse, darle acta de divorcio, con unas consecuencias gravísimas y es hijos creciendo solos, mujeres creciendo, buscando una relación, porque vuelvo a decir, los hombres y las mujeres somos seres relacionables. Una mujer joven, una mujer que, pues, ¿qué hace? Conseguir otra persona para convivir con ella. Un hombre joven, ¿qué hace? Conseguir otra mujer para convivir con ella. Pero entonces aquí Jesús nos está diciendo, no hagan eso, no se separen, no se divorcien, porque usted está incitando a su esposo o a su esposa a cometer adulterio.
Y finalmente entonces habla otro mandato, otro mandamiento que estaba, o que está también, porque eso es un mandamiento en la ley de Dios, que es no jurar en falso, es no mentir, es no decir palabras eh, que, que, que no correspondan a la realidad. El que ama a Dios dice siempre la verdad. El que ama a Dios no ofende. El que ama a Dios no rechaza. El que ama a Dios cumple su palabra. Para una persona que cumple los mandamientos de la ley de Dios, cuando se compromete, lo cumple. Por eso dice que su sí sea un sí y que su no sea un no, porque eso es tener el carácter suficiente para entender que la palabra compromete, que la palabra obliga. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este texto de no jurar? Que Dios es santo y Dios nos está llamando a todos nosotros a ser santos, así como Él es santo. Qué hermosas estas palabras y que podamos nosotros simplemente decir, como dice en el Salmo, dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Busquemos en el día a día a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de poner en sus manos todas nuestras dificultades, de poner en sus manos todos nuestros problemas y seremos ¿qué? Dichosos. Dios no nos promete que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener tribulaciones, que no vamos a tener dificultades. Lo que ocurre es que las vamos a ver de una manera diferente, las vamos a solucionar de una manera diferente. Esposos en el matrimonio van a tener dificultades, claro que sí, van a tener luchas, claro que sí, van a tener tribulaciones, claro que sí, pero se manejan de manera diferente las soluciones cuando vamos agarrados de la mano de Dios que cuando vamos por nuestra propia cuenta. ¿Qué nos dice el mundo? Sepárese, eso no, aquí no hay ninguna solución, pero ¿qué nos dice Dios? Luche, esfuércese por salvar su matrimonio. Si nosotros vamos de la mano de Dios, nos ofenden, porque normalmente el odio que guardamos en el corazón, el rencor que guardamos en el corazón es porque otra persona nos ofendió. Pero cuando vamos de la mano de Dios, ¿qué hacemos por el que nos ofende? Lo perdonamos, le pedimos al Señor que nos ayude a orar por esa persona, que cambie esa persona y van a ser dos consecuencias muy diferentes. Cuando nosotros vamos de la mano de Dios, nuestra palabra es sagrada. O sea, decimos sí cuando debemos decir sí o no cuando debemos decir no, porque hay algo que es muy importante, que es que en lo que dice en la primera lectura, en el libro de la sabiduría, Dios es el que nos da la sabiduría para tomar decisiones en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, hoy démosle gracias al Señor, hoy en este domingo especial, démosle gracias al Señor, al Padre Celestial que nos ama tanto, que envió a su Hijo único para que todo el que en él crea se salve y no perezca, sino que tenga vida eterna. Que el Señor nos conduzca siempre, nos enseñe a través de su palabra a caminar, a resolver cada situación que se nos presente en nuestra vida, que lo hace a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo que todos hemos recibido a partir del momento en que nos hemos bautizado, cuando hacemos la confirmación, cuando hacemos oración, cuando pedimos perdón, el Espíritu Santo siempre está en nosotros porque somos creación divina. Démosle entonces en este día gracias al Señor, alabemos su santo nombre por cuanto Él siempre está pendiente de nosotros, nunca nos ha dejado solos y nunca lo hará. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendito, alabado y adorado sea el Señor. Bendito sea su santo nombre, bendita sea su palabra, benditos sean sus mandatos. Señor, enséñanos tus leyes, enséñanos tus caminos. Enséñanos, Señor, a caminar por la senda justa, por las sendas de esa paz, de ese amor, de esa misericordia, de ese perdón que tu Hijo nos enseña. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.